Bienvenidos a Café Conversación Live, micrófono y corazón abierto. Mi nombre es Carmen Graciela Rondón, soy consteladora familiar, coach sistémico. Y en la tarde de hoy vamos a tener un live con Pilar Candelaria Brum. Vamos a hablar acerca de las fuerzas sanadoras. Las fuerzas sanadoras de víctimas y victimarios de nuestro sistema familiar. Hola Pilar. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Aquí, muy bien. Aquí estamos. Qué bueno. Cada día mejor. Eso es bueno. Cada día mejor, así es. Así va. Aquí va. Ay, bueno, Pilar, estaba diciendo al principio que hoy vamos a hablar, esto es un tema que de verdad es importantísimo, porque de alguna manera en cada familia existen estas fuerzas sanadoras, que es la polaridad, la doble polaridad de la víctima y el perpetrador, o los victimarios. Y seguramente a alguien le pasó o alguien tuvo una situación de abuso o de pérdidas materiales muy fuertes por culpa de alguien, o alguien atropelló a alguien, o accidente, cualquier eventualidad. Estoy segura que en muchas familias seguro que han existido estas situaciones. Y hoy vamos a hablar acerca de que estas situaciones muchas veces traen fuerzas que cuando se integran como dos fuerzas contrarias supuestamente, pues traen una sanación, traen una fuerza de evolución, una fuerza ¿sí? de evolución. Sí, así es. Lo que es importante ante esta situación es que determinemos qué es una víctima y qué es un perpetrador. La víctima viene a ser aquella persona que se siente con muy baja estima, que no tiene fuerza para cambiar ese arquetipo que trae con ella, porque al final todos son arquetipos que estamos representando en un momento determinado de nuestra vida. Y dentro de un sistema familiar no solamente hay una víctima, hay muchísimas víctimas que toman los roles y los sueltan, los toman y los sueltan. Siempre tenemos uno que es más fuerte. Por ejemplo, dentro del sistema siempre vamos a encontrar uno que mantiene más tiempo el arquetipo de la víctima y también el del perpetrador. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Eso nos trae muchísimas consecuencias dentro del sistema, muchísimas, sobre todo a los niños, porque los niños también están copiando. Están captando, están copiando, exactamente. Y ahí nos vamos a encontrar cuando estamos ante una presencia de víctima y victimario, por ejemplo, los ciclos de abuso. En muchas familias se da el que alguien sea abusado, que puede ser en un momento determinado, pero también se puede considerar que es abusador en otros momentos. Sí. Porque como les dije, los roles cambian. Y también desde el contexto donde ellos se encuentran. ¿En qué tipo de relación? Si es una relación de padre a hijo, de hermano, de pareja. Sí. Tenemos que ver que es bien, bien importante. Por ejemplo, si tenemos una relación de pareja, vamos a decir que uno de los dos es narcisista. Narcisista no significa que tenga algún problema mental,
son unas características de las personas. Normalmente el narcisista busca una víctima. Entonces tenemos que tener en cuenta cuáles son las características del narcisista y cuáles son en estos casos, porque el sujeto que se considera víctima no actúa, no hace cambios. Eso es bien interesante y ver cómo se perpetúa en el tiempo lo de la víctima. Y cuanto más se considera víctima, más fuerte se va quedando en ese estado. Entonces, también aparece el tercero dentro de la víctima y victimario, que viene a ser el que por lealtad se une a la víctima. Pero por supuesto, por lealtad y porque en algún momento también ha sido víctima. Y también se puede unir un perpetrador que lo está viendo, entonces toma partido para un lado o para el otro. Entonces, una dinámica dentro del sistema bien fuerte, bien fuerte. Hay que verla con detenimiento, bien profundo, porque es que ellas trascienden a otros seres del sistema. Por ejemplo, si la abuela fue víctima, es muy posible que la hija sea víctima y que las nietas también sean víctimas de ese tipo de hombre que está siendo perpetrador. En este caso estás hablando de relaciones de parejas. Estamos hablando de relaciones de pareja también. Podríamos hablar también de padre e hija. Sí. Una hija que es víctima o al revés. Vamos a hablar de una hija que es víctima de un papá que tiene unas ideas muy fijas, que no le permite expresarse, que todo es como él dice, muy patriarcal. Ella se siente asfixiada. Entonces, víctima de esas ideas que tiene su papá. Y es importante también que tomemos en cuenta qué está pasando con la víctima. La víctima se llega a acostumbrar. Ya es una forma de ser de ella, de sentir, de vivir así. Y es que cuando estas situaciones están dentro del sistema familiar, cuando es así, con relaciones filiales muy cercanas, ellos dicen, por amor te hago esto, por amor, por ejemplo, anteriormente, sobre todo, anteriormente a los niños, hasta en el colegio, les hacían diferentes castigos, diferentes, inclusive les pegaban con la correa, con la chancleta, con lo que fuera, tenían abusos físicos y todo era por amor, para la corrección de de esos niños. Es que no sabían hacerlo de otra manera. Ellos aman a la persona y sienten que la forma de cuidar a la persona es castigándola, no dejándola salir. Y si llegas tarde, te castigo porque esa es la forma que tengo de corregirte. Y el castigo también podía ser físico o cualquier tipo de castigo, o físico, o de encierro, o con la comida, con cualquier cosa. O la manipulación. O la manipulación también. Claro, claro. Pero en ese caso, ellos sí lo hacían por amor y no se daban cuenta del abuso o de la situación que se estaba generando detrás de todo eso. Claro, es que ya es un comportamiento de ellos. Ese comportamiento de ellos es que yo corrijo a mi hijo de esa manera, porque no tengo otra forma. Porque fue lo que aprendió también
fue Exactamente. lo que aprendió de su padre y de su madre. Ujú. Exacto. Ahora, es importante que tomemos en cuenta que esos roles, víctima y victimario, se van a mantener en el tiempo dentro del sistema. Ujú. Pero, ¿qué sucede cuando hablamos de víctima y victimario fuera del sistema? Por ejemplo, en los trabajos, Ok, con los compañeros de trabajo. sí, también. Hay veces que en los compañeros de trabajo vemos que hay alguien que somete a un compañero Sí, y le pone la zancadilla para que le quede mal el trabajo. Es decir, siempre está saboteándolo, siempre está haciendo algo. ¿Qué sucede en este caso? Estamos en presencia, no dentro de un sistema familiar, pero donde una de las partes se permite seguir siendo víctima. Y cuando estamos en ese caso, es porque esa víctima tiene problemas muy graves de autoestima. claro, Pilar, pero es posible que esa persona como víctima, ¿ok? Lo toma ese rol de víctima dentro de su sistema familiar, ¿ok? Y luego, a ver, lo toma de su sistema familiar y luego también lo proyecta en el trabajo. Es que imagínate, la víctima tiene tan metida dentro de sí el rol de víctima que aunque esté con una amiga, se considera víctima. Sí. Si le dices un halago, es tan víctima que no lo toma en cuenta. Mm, Es una víctima del sistema, es una víctima de todo. claro, De sí. que el jefe no la trata bien, de que la amiga le pone la zancadilla. Además, la víctima va a ver perpetradores en todos lados, porque esa es su condición. Su mirada es de víctima. Sí, exactamente. Entonces, lo que tomó en el sistema familiar lo está proyectando a todas las otras relaciones, inclusive a ella misma. Cuando ella tiene su lenguaje interno, ella no es capaz de decirse, ay, me siento bonita, soy exitosa, o decirse halagos, no es capaz de hacerlo. Claro, es víctima de sí misma. Claro, en su lenguaje solitario, en su lenguaje, ella no es capaz de reivindicarse como grande, porque Claro, entonces es que no se ve, ella no se ve, es una ella situación es de tan víctima autoestima. que no se ve. Ujú. Exacto. Y así lo podemos observar en cantidad de conversaciones cuando tú escuchas a dos mujeres en el metro, en el autobús, en la calle. A mí me fascina escucharlas cuando hablan, porque Manolito llegó tarde, porque el otro se la pasa sentado todo el día viendo la televisión desde que se jubiló. Y empiezas a escuchar esas historias. Y entonces la historia es de la vecina, que el perro de la vecina me ensucia el rellano de la puerta. Y tú escuchas que es un rosario, pero un rosario de quejas. Y se levantan con ese rosario de quejas. Se Ujú. convirtieron en una víctima. Esa mujer es una víctima del mundo. Ya. Entonces estamos hablando, Pilar, también de diferentes etapas de las víctimas, desde lo Sí, claro. cotidiano, desde lo cotidiano o cuando en realidad hay situaciones graves dentro del sistema familiar donde si es posible alguien mata a alguien o sea, pueden ocurrir también efectos graves que han sucedido donde esta figura también forma parte. Claro, es que la víctima, y de acuerdo
a su edad también va desarrollando ese arquetipo de víctima de diferentes formas. Y también, como dices tú, cuando, por ejemplo, hay eventos muy fuertes, sí, donde termina la víctima, por ejemplo, en un caso de accidente, no nos damos cuenta que, por ejemplo, el muchacho que murió está involucrado con el que produjo el accidente. Pero ¿qué sucede? Ahí aparecen varias víctimas. No solamente el muchacho, sino entonces los colaterales de ese muchacho que se fue y también de los que produjo el evento. Porque ahora todos se entraron en el rol de víctima. La mamá, la hermana, la novia. Yo soy la víctima porque me quitaron a mi hijo. Yo soy víctima porque me quitaron a mi novio. Ok, perfecto, yo eso lo entiendo. Sí. Pero para eso existen los duelos. Sí. Para eso es importante que nos observemos. Si estoy en el papel de víctima, yo misma me observo. A veces salgo a la calle, por ejemplo, en estos días y hace tanto calor y me decía, Dios mío, no puede ser que yo a esta edad tenga que estar haciendo esto y esto. Ahí estaba en la víctima, total. La víctima. Total. Y dije, epa, cálmate. Claro, es importante también observarse. Lo mismo que me observo cuando me digo, ay, me siento bonita. Ay, este me llamó para hacer un live, que yo no sé qué alegría. También aparece la víctima. Porque es que, escúchame, el papel de víctima lo tenemos porque es parte del inconsciente colectivo. También, exacto. Eso te iba a decir. Es parte de las generaciones, es parte del inconsciente colectivo. Por lo tanto, observar, soy víctima. Ah, cálmate. Cálmate. ¿Dónde lo estás viendo? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué vas a hacer con esto? Esto de papel de víctima, ¿es positivo para mí? ¿Qué me trae de positivo? ¿Y qué me trae de negativo? ¿De qué me sirve ser víctima? ¿Estoy tomando la atención de otros? ¿La mirada de los otros se están dirigiendo hacia mí? ¿Me siento vista? El quejarme me hace que los demás me vean o que salgan corriendo porque yo me la paso quejándome. Sí, yo tuve una experiencia con un familiar. Que realmente ya no queríamos visitarla. Los muchachos no querían ir. Primero porque se la pasaban diciendo todo lo que habían hecho por todo el mundo. Sí, porque yo a fulanito tal cosa, yo a ciclanito le hice, yo no sé qué. Y después, ay, porque todo era una queja. ¿Qué pasó con los muchachos? Sobre todo los teenagers, los jovencitos del centro de la familia. No querían visitar. Iban una vez, mira, como mucho. Entonces, en esos centros familiares donde existen las víctimas o el victimario, observar cuál es la dinámica entre ellos dos, porque es que la víctima y victimario es como una pareja. Necesita uno al otro. Porque son dos polaridades. Son dos polaridades, por lo tanto se necesitan. Porque si te das cuenta, aquí, en este plano, todo es polaridad. Hay día, hay noche, hay agua, hay fuego, todo es polaridad. Para que exista una víctima, tiene que existir un victimario, porque si no... Total. Te estoy escuchando muy bajito, Carmen. Me acerco más. ¿Será? Está bien así ahora. Entonces, fíjate algo, es tan importante que observemos, sobre todo el tercero que se involucra en esa polaridad, que por lealtad se involucra. ¿Qué tengo yo aquí? ¿Por qué me involucro con ellos?
sí. Algo sistémico existe allí porque de alguna manera la resolución de una situación entre las partes se arregla entre las partes. Un tercero Total. no, lo que viene es a no. Lealtad, es lealtad. Pero fíjate, cuando yo hablo de la lealtad, es la lealtad que vibra dentro de mí, más que afuera. Es decir, es una energía que hay ahí que a mí me atrae, que me resuena. Y eso es importante. ¿Por qué eso me resuena? ¿Por qué me siento atraída? ¿O por qué no? ¿Para qué me siento atraída hacia esa situación? ¿Y cómo me salgo? ¿Me pertenece? Eso es cuestión de ellos tienen que resolverlo. Sí. Pero no es mío. Cuando yo descubro que ya no es mío, yo me salgo. Y no dejo que ellos sigan contaminando, porque cuando el tercero sale, se termina la contaminación para el sistema. Ok. Sí. Y ahora la energía del perpetrador. La energía del perpetrador es también una persona con una autoestima muy baja, donde se cree o quiere tener el mando, el poder, el control. Normalmente en los perpetradores sucede así. Quieren tener el control. ¿Y por qué quieren tener el control? Mira, muy claro, no han sido vistos y también necesitan ser vistos. Exacto. A ver, por ejemplo, una persona que abusa de, de un niño quiere ser visto. Mira, ¿cuándo fue abusado él? Eso es lo primero que tenemos que observar. Esa energía que él tiene de abusar. Mira, muchas veces cuando los confrontas y los llevas a juicio, inclusive por su lenguaje corporal, ellos no se sienten bien. Ok. Pero ese movimiento que hicieron fue un abuso incontrolado. No estoy hablando de Okay. asesino, Ya. eso ya es otra categoría. Sí. Pero ellos muchas veces sienten que tenían que hacerlo. Sí. E inclusive conozco el caso, un caso que tuvo una compañera mía, de un señor que a los 4 años, cuando el hijo cumplió los 4 años, él se marchó de su casa. Y todos, bueno, hablaban peste del hombre, que yo no sé qué, cómo era posible que se hubiera ido de la casa, que es antibiológico que un padre abandone a sus hijos. Bueno, la razón que tuvo ese hombre para irse de la casa es que él fue abusado a los 4 años. Ah, sí. Y él tenía miedo. Él tenía tanto miedo de que él pudiera llegar a hacer lo mismo con su hijo, que prefirió marcharse. Sí. Por amor también. Por amor. Por amor, claro, claro. Entonces, ¿es correcto? No, no lo es. Pero sucede. Sí. Y no es la primera vez que sucede. Por ejemplo, tú sabes que en constelaciones familiares hay muchas veces que hay un abuso psicológico e inclusive hasta real por parte del papá, normalmente casi a la primera hija. Y todos sabemos que esa dinámica se da cuando la mamá no está presente e inclusive la mamá lo sabe o lo intuye, lo percibe, pero dice, bueno, prácticamente inconscientemente dice, la entrego
porque así el hombre se mantiene dentro de la casa y los hijos pequeños pueden sobrevivir, porque si no, ¿qué es lo que puede pasar? No le doy de comer a estos niños. Ya. Y eso lo vemos con mucha frecuencia, Carmen. Sí. Muchas veces vemos que hay mujeres que no pueden, no tienen dentro de sí la fuerza suficiente como parar eso y marcharse, porque dice, bueno, ¿qué hago con estos muchachos? Sí. Entonces, ¿es biológico o antibiológico? Claro. Es biológico. Ese acto antibiológico termina siendo biológico porque se está manteniendo El sistema. el sistema. Y la biología y el sistema familiar lo que quiere es que todos vivan, sobrevivan y se mantengan. Y que además prosperen y tengan más descendientes. Y sí, Sí. que la especie continúe. Claro. Si lo analizamos fríamente, es tan real, Carmen. Sí. Es real. Sí. Entonces, fíjate, ¿es biológico o no es biológico? Si nos sacamos los dogmas, si nos sacamos de la cultura, de todo eso que nos enseñaron, vemos que la especie está por encima de todo lo demás. Sí. Al servicio del sistema. Al servicio de la vida. Porque el sistema sigue la vida, claro. Al servicio de la vida. Y el sistema está al servicio de la vida. Sí. Exactamente. Ahora, cuando, por ejemplo, esos son dentro de los sistemas, ahora fuera del sistema, por ejemplo, ahorita entre naciones, cómo son las víctimas y cómo son los perpetradores, qué fuerza rige esos movimientos, por ejemplo, de guerra. Mira, En los estos momentos movimientos de guerra, que ¿cómo tenemos lo veo yo? ¿Cómo lo veo yo? Cada uno tiene la razón. Cada uno siente y piensa que lo está haciendo bien. Ninguno de los dos dice, yo estoy equivocado. Ninguno de los dos. Por lo tanto, yo me acuerdo de una constelación que hizo Bert Hellinger en base a la vida y la muerte. Y cuando ya estaban muertos, los muertos se agrupaban. Ahí no veían qué país ni la razón. Ellos no veían nada de eso. Ellos se agrupaban. Todo lo demás es parte de un juego. El que se cree víctima, e inclusive en mi familia, en estos momentos, con ciertas situaciones que se están dando en el mundo, uno de mis nietos no está de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con lo que piensa él, porque él dice que fulano de tal es víctima y yo digo, no, no es víctima. Ellos hicieron tal cosa en tal cosa. Entonces, eso es, cada uno tiene su forma de pensar, de sentir. Y además, todo esto es parte de un juego político. Inmensamente. Y te contaminan. Fíjate, es tan grande que inclusive tú que no estás ahí, que no perteneces, empiezas a gastar tu energía viendo quién es la víctima y quién es el perpetrador. Y eso no tiene nada que ver con nosotros, aunque, escúchame bien,
nosotros pertenecemos a un todo. Sí. Entonces, ¿cómo puedo yo, si pertenezco a este todo, salirme de ese juego de víctima y victimario? De esa ecuación De que esa sí, que sí nos afecta de alguna manera. Claro que nos afecta, pero ¿cómo puedo yo salirme de eso? Si yo no quiero ser víctima ni victimario, porque yo sé que todo es parte de un juego y que todo eso, cuando trascienda, yo sé que la vida y la muerte están unidos. Simplemente trabajar para la paz. Fíjate, no es lo mismo ir a una manifestación para evitar la guerra que ir a una manifestación para trabajar con la paz. Son dos cosas diferentes. Sí. Entonces, empiezo a trabajar la paz dentro de mí para que allá haya paz. Sí. Y De alguna respetar. manera. Sí. Claro. Y ser respetar lo que está sucediendo. Y ser consciente de que de alguna manera formamos parte de este todo, de este planeta, del universo, de todo. Es que yo soy parte del todo. Y que ahora que lo estamos mencionando, pues que sí, que hay fuerzas en el planeta que se están encontrando. Y más allá, si yo voy a decir que yo soy la creadora de todo lo que es mi mundo, y eso lo dice el Bhagavad Gita y hace más de 5.000 años que te dice, tú has creado, tu mente es la creación de todo. Y es importante leerlo de nuevo, porque fíjate, si yo no leo el periódico, yo no me entero de nada y estoy en mi mundo. Pero una noticia que pasó hace un año, cuando yo leo el periódico de hace un año, para mí es nueva. Sí. Entonces, fíjate algo. ¿Cuándo se creó esa noticia? Desde el momento en que yo la hago consciente cuando leo el periódico de hace un año, porque antes para mí no existía. Entonces, vámonos un poquito más adentro de nosotros. Yo soy parte del todo. Muy bien. Pero con mi movimiento, con mi hacer, con mi discernimiento, yo voy a hacer que este todo que soy yo sea creativo, sea de paz, sea de lo mejor. Porque es que yo soy Oriente Medio, yo soy Alemania, yo soy Rusia, yo soy todo. Sí, es que si sacan de nuestro ADN, sacan la información y tenemos de todas partes. Por eso te digo, yo soy de todo. Entonces, vamos a trabajar con nosotros. Vamos a ver en qué momentos del día me convierto en perpetradora y en qué momentos del día me convierto en víctima. Sí. ¿Y cómo voy a conciliar mi víctima y mi perpetradora Esa dentro era de mí? la pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo las concilio? Mira, cuando me voy a dormir, me pongo a revisar qué pasó durante todo el día. Y me veo como víctima o me veo como perpetradora. Y ahí concilio lo que hice en ese día, en esas polaridades, de manera de que yo tenga una creación de un día mejor para el día siguiente. Porque ahorita me voy a dormir. Y si me voy a dormir, yo puedo decirle a mi yo astral, trabaja para tal cosa. Porque creo en eso. Sí. Y entonces es buena idea conciliar todos los aspectos duales de nuestro día. Total. Para iniciar un nuevo día al día siguiente. Total.
total, porque es cerrando capítulos. Fíjate, Carmen, dentro de una hora, cuando este live se haya terminado, ya no existe. Existe en nosotros, en una fracción de nuestro recuerdo. Y con eso es lo que yo tengo que trabajar. Porque yo solamente tengo el presente. Sí. Entonces, yo me voy a dormir, hago una recapitulación de lo que hice hoy, de ver mis arquetipos, porque no solamente es víctima y perpetrador, también soy la abuela, la madre, la ex esposa, todos esos arquetipos. ¿Y dónde actué? ¿Cómo actué? Ok, pero ya este tiempo ya es pasado. Sí. Que está en la misma línea del tiempo, cuidado, está en la misma línea del tiempo. Pero yo tengo la capacidad de decir, ahorita hago este cambio, porque estoy en la línea del tiempo de hoy y quiero que suceda tal cosa. Porque estoy arreglando, estoy trabajando con mis arquetipos. Sí. Y es tan sutil todo esto, Carmen. Mira, anoche, antes de dormir, había meditado tal y cual y recibí un mensaje, lo vi y me quedé enganchada con el celular. Hay una película que yo he visto bastante que se llama Solo en Casa, que es una familia que se va de vacaciones y dejan al niño en la casa y el niño trabaja con... Mi pobre angelito. Mi pobre angelito, aquí se tiene otro nombre. Y resulta que los muchachos que estaban haciendo el análisis de esa película, Carmen, fue tan increíble lo que vi, lo que dijeron. Dice, mira lo que es esto, cómo está el mensaje subliminal guardado en esta película. Dice, ¿tú te acuerdas cuando la mujer llega al aeropuerto y ella dice, vendería mi alma al diablo por llegar a mi casa? Y es cierto, eso está en la película. E inmediatamente aparece un sujeto que le dice que la va a llevar y un sujeto que tiene música, que va con un equipo de música. Le vendió el alma al diablo porque ese sujeto simbólicamente es el diablo, entre comillas. Pero esos son mensajes subliminales que hasta que no te los hacen ver, tú dices, pero qué locura es esta, toda la vida he estado viendo esto y nunca me di cuenta. No lo habíamos observado. No lo habíamos observado. Carmen, ¿cuántas cosas pasan en el día a día que no hemos observado? Sí, sí. Gracias a estos slides me he transformado en una gran observadora. ¿Será? Yo siempre fui muy curiosa, Carmen. Si yo iba al mecánico y yo veía que el mecánico estaba cambiando una manguerita, yo me metía. Yo sé que a veces molesto, porque es que yo quiero ver la manguera, qué manguera es y cómo se pone. Y así con todo. Yo soy sumamente curiosa. Y el ser curiosa me ha llevado a ser curiosa conmigo. Y realmente me ha apoyado, me ha ayudado muchísimo. Porque si no, seguimos dormidos. Yo me acuerdo, Carmen, cuando yo era joven y yo me casé y tuve mis hijos, tuve los abortos y tuve cantidad de situaciones. Hoy en día yo me pregunto, primero, nunca me sentí víctima en aquella época, pero sí yo me siento que estaba desconectada. O como que las cosas pasaban y yo no le daba la importancia que tenía que darle, o no me importaban. Sí. Y tomándome hoy en día el observarme, digo, ¿cómo me siento? Porque a veces nos tapamos, a veces, Carmen, no dejamos que lo que sentimos salga.
Mm. sino que lo anulamos, lo tapamos, lo dejamos y continuamos. Me voy a la panadería, me voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me meto en un taller, hago lo otro. Pero yo siento que es importante que nos observemos dónde estoy en la víctima y dónde estoy en el perpetrador. Sí, ¿en qué arquetipos me encuentro? Porque, Carmen, si tú ves una víctima, es porque la estás viendo, porque está dentro de ti. Claro, exactamente. Nadie puede decirme cómo es la sal si no la ha probado. Sí. Ujú. Sí. Ahora, Pilar, volviendo a cómo cuando observo esas dos partes de mí y al reconocerlas ya las comienzo a integrar de alguna manera. Total, le hablas a ella, le hablas a la víctima y le hablas también a al perpetrador. Los unes. Incluye el ejercicio de las manitas donde pones uno y otro y se van acercando hasta que se abrazan. Porque es que los dos son parte tuya. Claro. Y no es conveniente sacarlos, porque son parte de que los dos te han ayudado a estar aquí el día de hoy. Exacto. Es como los síntomas. Cuando te aparece un síntoma en la vida, el querer tomar la pastilla para que salga el dolor de cabeza, no. En estos días a un hijo mío le estaba pasando algo, digo, ajá, te dieron la pastilla, ajá, ¿y? Te quedas con la pastilla. ¿Cuál es la razón para el dolor de cabeza? No me des las pastillas. Vamos a trabajar por qué apareció el dolor de cabeza. Y eso es lo que tenemos que hacer. Porque si yo me tomo la pastilla y se me baja el dolor de cabeza, ese dolor de cabeza va a aparecer nuevamente. Es que puede ser el detonante de algo más. Que no nos Es que es un cuenta. aviso, Carmen, es un aviso que tiene nuestro cuerpo de que hay alguna emoción que quiere que la trabaje, quiere ser vista. Hay una situación que puede ser bien tuya o puede ser de la cotidianidad de otra persona de tu sistema que realmente necesita ser vista, Sí. ser trabajada. Entonces, el síntoma cuando aparece es un tesoro. Nosotros por lo menos lo vemos como, oye, vamos a trabajar, pero en el fondo no quiero que el síntoma salga todavía, quiero ir más allá, más profundo todavía. Yo no quiero quitar el síntoma, yo quiero averiguar por qué el síntoma apareció. Sí, y a veces ese síntoma puede tener muchas aristas también. Bueno, para eso es que hay que buscarla. Puede ser, imagínate, cualquier cosa. Lo importante es averiguar, porque el síntoma te trae un tesoro. Sí. Y a la larga es un salto cuántico. Un salto cuántico total. Mira, una de las cosas que yo me di cuenta en estos días que estaba trabajando con algo mío, digo, oye, pero ¿cómo persiste? Ay, ya este síntoma me tiene cansada, ya. Sí. Y le doy, y le doy, y le doy. Y después me dije, bueno, así de fuerte estás tú, que así de fuerte es el logro que voy a obtener. Ay, sí. Cuando me di cuenta de eso, wow. Ya entonces, ya no me quejo, ya digo, tengo este síntoma. Bueno, pues lo sigo trabajando. Aquí estamos. Aquí estamos, lo sigo trabajando, no hay problema. Sí. No hay problema. A sentir a todo como es. A sentir a todo como es. ¿Sabes por qué? Porque estamos en la época de la rapidez. Todo tiene que ser rápido. Agarras el botón, te metes en inteligencia artificial y ya ahí tiene la respuesta de todo. Ay, está muy bien,
pero nosotros tenemos una parte física. Mm. Mi sangre tiene una velocidad y la inteligencia artificial no ha hecho, ¿verdad?, que suba ni baje. Yo tengo mi propio ritmo. Afuera es otra cosa. Sí. Entonces yo voy a utilizar el ritmo de afuera para lo que para mí sea conveniente, pero hay un ritmo que es vital, es mi respiración. Es el tiempo que tarda mi estómago en dirigir los alimentos, de hacer la digestión, de cómo late mi corazón. Entonces está muy lleno de afuera, pero aquí adentro hay otro ritmo. Y yo tengo que observar cómo va ese ritmo. Sí. Porque a veces cuando sí nos conectamos con un ritmo de afuera muchísimo más rápido, nos sobrepasa muchas veces. Pero por supuesto, Carmen, porque imagínate, entonces tú quieres, te sientas en la computadora y todo es tan rápido que ya quieres, estás haciendo un taller o formando un taller y ya quieres, en una semana tenerlo listo. 10 Ya, talleres. cálmate. 10 Ajá, ajá, calma. Así me pasó. Estoy preparando lo de ese taller y dije, "Ay, no, cálmate, porque ya me acostaba y le daba vueltas a la cabeza. No, 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 no. Eso tiene su tiempo también. Creé 10 talleres en una semana. Sí, yo sé, yo sé. Ay, y después los dicté en un mes. Todavía lo estoy dictando. Bueno, pero claro, hay Así es. momentos, Carmen, hay momentos que cuando la oportunidad se presenta, no se debe dejar escapar porque por alguna razón es, pero es importante, fíjate, ya los viste, ya lo hiciste, ya saliste. Sí, Ahora los que vienen ya son más fáciles. muchísimo más fáciles y ya tengo más Claro, ya lo camino sé. recorrido con las personas, camino con... Claro, claro, Y ha claro. sido un salto cuántico. No soy la Total. misma. Es hermoso, sí, 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 definitivamente. No, ya estoy con los más suavecitos ya, con las que yo ya me fluyo bien. Así que bueno, Pilar, vamos ya resumiendo, terminando. Sí. Este tema es, tiene mucha Sí, información. acuérdate que lo que estamos tocando es con punticos por encima. Sí, eso es para que las personas sepan, por supuesto. Ok, Claro. lo digo por eso, porque tiene mucha información adicional Sí, sí, sí. que vamos Y tocando una de poco a las poco. cosas que yo aconsejo, cuando te veas como víctima y que ese arquetipo de víctima permanece y ya te hace daño, busca ayuda. Busca, que te digo yo, una intervención y terapéutica, terapia familia, individual, redes de apoyo, llamar a Carmen o a Candelaria. Entonces, es bueno. ¿Sabes por qué? Porque cuando dejamos pasar las cosas, más nos va consumiendo la situación. Sí. Nos va chupando la energía, la misma situación nos va drenando la energía y cada día sentimos menos fuerza. Por lo tanto, es importante que cuando observemos, en ese momento que observaste, hagas un movimiento. Porque de nada sirve ver si no haces el movimiento. Sí. Por ejemplo, tienes hambre y ahí está el árbol de la manzana. ¿Qué tienes que hacer? Ir al árbol y agarrar una manzana. Claro.
Acción. acción. Ujú. Sí, sí. Muy importante la acción. La acción. Es que la vida es acción. Mira, Carmen, La observación y la acción. es tan importante que observemos que desde que nacemos y salimos del vientre de nuestra mamá ya empezamos a respirar. Sí. ¿Sabes cuántas veces respiramos todos los días, todos los años? Tenemos un número de respiraciones marcadas para cada ser humano en este plano. Ujú. Y es tan importante la respiración, Carmen, que esa es la que te mantiene con vida. Entonces observemos a la respiración. Mm, La respiración está haciendo que mi cuerpo se mueva. La sí. respiración está haciendo que yo viva. Y, y es tan importante que me puse a hacer un ejercicio de biodecodificación que tiene que ver con la respiración y me conecté con el, eh, yo estando en el útero. Total. O sea, nunca lo había hecho con ese ejercicio y me conecté completita en el útero. Y yo, no puede ser. Sí, sí, ¡Wow! sí, sí. Entonces, conecta, claro, la respiración y por eso el reverting, conecta con el nacimiento, Claro. conecta con esas etapas de... Sí, yo hice reverting con María Luisa Becerra. Sí, sí. Entonces, claro, todos son aspectos importantes que conllevan a la Total, vida. total. Un aspecto importante que conlleva la vida. Ay, yo tuve una experiencia el mes pasado donde fui desde el nacimiento a los 4 años, desde los 4 años hasta el nacimiento, hasta el momento en que mi mamá me daba la teta. Pero mi mamá nunca me había dado la teta porque ella me dijo que yo no quería su teta. Ella me daba la leche en cucharita. Mm. Ese es un proceso. Y lo trabajé mamándole la teta a mi mamá. Lo Y transformaste. lo transformé. Y si vieras la apertura, Carmen, una apertura, pero que decía, pero no puede ser. Es que eso es muy importante porque Es la el vida, el la alimento y que, nutrición, la ajá, es el nutrición. nutrición. ¿Y qué es el alimento? El alimento es la vida, la comida, el dinero, los Mm, clientes que te llegan, todas las bendiciones que te puedan llegar. Ese es el alimento. sí, qué bonito. Sí, fue hermoso, Bueno, hermoso. todo estos son estados de conciencia. Total, total. Y por eso, bueno, gracias a todas las personas que han estado aquí. Y el propósito de estos live es compartir estos estados de conciencia Así que es. a través del camino de muchos años compartidos también, seguimos aprendiendo, Y seguimos, porque seguimos esto no se termina, trabajando. Seguimos trabajando mensualmente. esto no se Bueno, termina. no se termina, no se termina. Yo tengo trabajo el mes que viene con ir al útero de mi abuela, imagínate. No, 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 no. Yo sé, ya con solamente darme cuenta de lo que significa eso, yo sé. Me toca ir al útero de mi abuela. Uf, Es que estuvimos ya en el útero, Carmen. yo Ya sé. estuvimos en el útero. Ahora necesitamos ver cómo era mi abuela, qué sentía mi abuela materna cuando estuvo embarazada de mi mamá, que estaba viviendo,
todo, porque todo lo que ella vivió lo tengo yo también. Exacto, sí. Mm. Gracias, Carmen. Gracias, Pilar. Gracias, de verdad que estos momentos son maravillosos. Ay, sí, son De hermosos. mucho aprendizaje. Y Sí. bueno, gracias a todas las personas que nos han visto en este momento y gracias a las que nos verán en el futuro. Cualquier ¿Cómo? duda o comentario nos pueden escribir al Instagram de Candelaria Pilar Pilar. Brum o al de Sistémica Empresarial. Así ¿Ok? es. Tu Instagram es Candelaria, ¿verdad? Sí. ¿Aló? Aló. Ok. Chao. Bueno, hasta luego entonces, hasta el próximo jueves, Dios mediante. Chao. 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 Nos vemos jueves. Chao. Chao.